La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hoy, el Señor nos invita nuevamente a descubrir lo que hay en su palabra. Vamos a hablar acerca de obediencia a la palabra del Señor. Cuán importante es aprender a obedecer la palabra y los frutos, los resultados de esa obediencia. Uno de los textos lindos que aparece en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento es esa experiencia que tiene Pedro, Santiago, Juan, en lo que comúnmente le llamamos la pesca milagrosa, pero que los biblistas hablan más de la vocación de los 4 primeros discípulos. Pensar un poco en este texto, a razón de lo que el Señor quiere mostrarnos hoy a nosotros. Aprender a obedecer a la palabra del Señor es morir a nosotros mismos. Es aprender a creerle, no simplemente creer, aprender a creerle a Él. Vamos a la lectura, ¿le parece? San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Estaba él a la orilla del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Versículo 4. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: Aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra la barca y dejándolo todo, lo siguieron. Es hermoso el texto. Con este texto podríamos hacer una diversidad de reflexiones de diferentes temas, pero me quiero centrar especialmente en algunas frases que aparecen aquí en el texto, ¿no? Y que nos van a ayudar mucho a todos nosotros para reflexionar. Primero un poco, Jesús está a la orilla del lago Genesaret. Mucha gente llegaba para escuchar la palabra de Dios, dice la versión de Jerusalén, que es la que tengo, y todo el mundo estaba encantado con Jesús. Y como que Jesús miraba que había mucha gente y entonces dice, bueno, me subo a esta barca, que era la de Simón, y empezó a dar una enseñanza, a hablar. No dice el texto de Lucas de qué hablaba Jesús, pero hablaba, ¿no?, de la palabra de Dios. Pero cuando termina, Jesús sorprende, porque Jesús bien se hubiera bajado de la barca y se hubiera ido. Pero Jesús se queda en la barca. Y le hace una invitación a Pedro: lleva la barca mar adentro. Pedro, que quizás está un poco frustrado, Pedro que quizás está un poco como, no sé si molesto, pero inquieto, porque la respuesta de Pedro es que han pasado toda la noche como buenos pescadores, como
como hombres de experiencia de la pesca, han pasado toda la noche y no han pescado nada. Les ha ido mal, muy mal. O sea, ¿cómo se habrá sentido Pedro al estarse forzando, sacrificando? Porque entiendo que el trabajo de la pesca en una barca es diferente a pescar con un anzuelo. Es de tirar redes, jalar las redes, tirar. Es todo un esfuerzo físico bastante agotador, imagínate. Entonces Pedro estaba así, estaba agotado del esfuerzo. Estaban a la orilla lavando las redes para luego ponerlas a secar y luego ponerlas en la barca y la siguiente noche, pues salir a pescar, intentar hacer el trabajo de los pescadores, ¿no? Y Jesús le lanza la invitación de que lleve la barca mar adentro, pero no solamente eso. Eh, Hubiera sido muy distinto el texto si Jesús hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? Lleva la barca mar adentro que quiero descansar, quiero relajarme, quiero darme un chapuzón, quiero bañarme, quiero tirarme aquí, o sea, lleva la barca un poco mar adentro, no a la orilla, no, porque aquí está seco, no, lleva la barca mar adentro. Pero había un sentido del para qué llevar la barca mar adentro. Llevar la barca mar adentro para que Pedro tirara las redes. Pero Pedro durante toda la noche había estado tirando redes. Era algo ilógico, ¿no? Era en el día y Jesús le dice, tira las redes. Y para Pedro esto es ilógico. Por eso la respuesta de Pedro impacta. Maestro, hemos estado bregando toda la noche. O sea, hemos estado trabajando toda la noche. No hemos pescado absolutamente nada. Esa es la realidad que le plantea Pedro. Pero luego Pedro dice algo sorprendente. Pero en tu palabra echaré las redes. En tu palabra. O sea, ya que lo mandas, ya que tú lo dispones, voy a hacerlo. Voy a obedecerte. Voy a tirar las redes. Pedro nos hace ver que el camino de la fe es un camino de docilidad, es un camino de obediencia, es un camino de asumir la palabra de Cristo, es un camino de obedecer la palabra de Cristo. Si tú lo mandas, lo voy a hacer. Si tú lo mandas, voy a amar. Si tú lo mandas, voy a perdonar. Si tú lo mandas, voy a servir. Porque tú lo mandas, Señor, porque tú lo mandas. O sea, porque tú lo mandas. Y fíjate bien cómo Pedro, en esta primera intervención de Pedro coloca a Jesús como maestro. Si tú lees, si eres un católico acucioso, lees el versículo 4 y luego lees el versículo 8, en el versículo 8 para Pedro, Jesús ya no es maestro. Para Pedro, en el versículo 8, Jesús se convierte en Señor, Kyrios, dueño de todo, a razón de la experiencia. ¿Es válido aprender? ¿Es válido ver a Jesús como maestro? Por supuesto que sí. Pero para entender a Jesús maestro, primero lo tengo que asumir en el Jesús Señor, Señor de mi vida, Señor de toda mi vida. Él es el dueño de todo. Entonces Pedro nos sirve de modelo para saber vivir nuestra fe en este siglo XXI, sometidos al señorío de Jesús, para generar un corazón de discípulos y aprender a ver a Jesús como nuestro maestro, aprender de él, aprender sus palabras, aprender su estilo de vida, pero no lo voy a aprender si Jesús no reina plenamente en mi vida. Es lindo el pasaje, es muy sencillo, pero también es lindo ver cómo Pedro nos enseña también que el camino de la fe en obediencia a la palabra implica también desprogramarse. Pedro es un excelente pescador. Pedro, ese era su trabajo junto a los otros. ¿Quién se podría imaginar que un hombre llamado Jesús a mediodía en punto, en plena mañana, le dijera tira las redes? Pedro bien pudo haber dicho, estás loco, o sea, este sí que no conoce de pesca,
Este sí que o hubiera rebatido, hubiera cuestionado, pero Pedro sabe guardar silencio. Pedro nos enseña que el camino de la fe es un camino de reflexión, un camino de escucha, un camino para que sea de obediencia, un camino de escucha, un camino de docilidad y atreverme a hacer algo. Que Dios hace posible lo imposible. Dios hace posible lo imposible. Por lo tanto, era imposible que a la hora de ese día se pudiera adquirir una pesca tan grande como la que se produjo. Dios hace posible lo imposible. Entonces, Pedro nos hace ver el hecho de que cuando se obedece a Cristo, ocurren milagros. Ocurren milagros. Entonces, el sentido de darnos cuenta de esta experiencia tiene que promovernos a nosotros realmente a pensar, reflexionar, interiorizar qué tanto obedezco yo la palabra de Dios, qué tan fiel soy a la palabra del Señor. ¿Me rindo a la palabra? ¿Me someto a la palabra? ¿Le creo a esta palabra? Fíjate bien que todo es un proceso. Cuando acaba de hablar, dice el versículo 4, dijo Jesús a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. No es una simple invitación, es un mandato, es como un imperativo. Mira, Pedro, puedes tú, quisieras tú. No dijo eso Jesús. Dijo, lleva la barca. Es un imperativo, es un mandato, es como una orden. Lleva la barca mar adentro y vuelve a echar las redes. Esta frase, este versículo 4, es una invitación a no quedarnos en la orilla, a entender que el camino de la fe es ir mar adentro. Es Jesús quien da las pautas, es Jesús quien dirige, es Jesús quien da la orden. Llevar la barca mar adentro es tener la capacidad de arriesgarnos, de entender que en la orilla no funciona nada plenamente. El mar, imagínate tú cuando habla de mar adentro, o sea, mar adentro significa aguas profundas. Antiguamente, todo lo relacionado con el mar era relacionado con el mal, con la muerte. Entonces, Jesús les lleva la barca mar adentro, o sea, arriésgate, obedece, renuncia a tus temores. Y aquí viene la respuesta de Pedro, ¿no? Versículo 5. Aunque humanamente no tenía lógica, si el Señor lo pide, Pedro lo hizo. Si tú lo mandas, en tu palabra echaré las redes. O sea, está bien, voy a llevar la barca mar adentro, pero aquí me estás pidiendo algo más. Me estás pidiendo algo más fuerte. Me estás pidiendo algo realmente loco. ¿Y qué es lo que me estás pidiendo? Tirar las redes. Tirar las redes. Si hemos estado trabajando toda la noche y no hemos logrado nada, ahora me estás diciendo tú tira las redes. El camino de la fe es obediencia. Señor, las tiro. Señor, lo hago. Lo hago. Lo hago. ¿Me pides perdonar? Pues lo voy a hacer. Que no logre entender esta herida, pero tú me pides perdonar. Que me cuesta perdonar a mi marido, que me cuesta perdonar a mi mujer, que me cuesta perdonar a mi padre, a mi madre. Pero como creyente tú me estás diciendo, lo hago. Perdona, ama, sirve, comparte con lo más pobre. Entonces, tirar las redes es un gesto de confianza. Un gesto de que estoy confiando en tu palabra. Porque la palabra de Cristo tiene autoridad. Fíjate bien, que Pedro aquí tiene algo, aquí hay un factor, voy a utilizar esta palabra, un misterio en la palabra que sale de la boca de Pedro. Hay un misterio, porque dice, pero en tu palabra echaré las redes. En tu palabra, no en la de él, no en su experiencia, no basado en lo que él sabe, no basado en lo que él ha aprendido, sino en tu palabra. Ese es el misterio. El camino de la fe, si quieres aprender a vivir obedeciendo la palabra, es la palabra de Dios tiene que ser primero antes que tu palabra, antes que tu experiencia. La palabra de Dios es primero. Y esa palabra de Dios, cuando la colocamos como primero, como la máxima en nuestra vida va cambiando. Nuestra vida va cambiando. ¿Qué ocurre con Pedro cuando tira las redes y todo ocurre el milagro, ¿no? Las pescas llaman a las otras barcas para que ayuden y todo lo demás. Y aquí viene un Pedro
diferente al versículo 4. Aquí el Pedro del versículo 8 tiene una actitud de humildad suprema. Lo primero que dice Pedro ante Jesús, dice el texto que cayó de rodillas. O sea, se rinde. Reconoce la grandeza de Jesús. Ya no lo reconoce como un maestro más, un profeta más. No, se arrodilla, se postra. Bíblicamente hablando, cuando se utiliza el término postrar, significa reconocer la grandeza, la divinidad ante quien se postra. Y Pedro reconoce a Cristo, lo reconoce y se postra. Pero no solamente se postra, sino que escucha la oración que hace Pedro. Una jaculatoria, por decir así. Aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. ¿Cuántos de nosotros hoy en nuestra oración le tendríamos que decir eso al Señor? Aléjate de mí, que soy un pecador. ¿Cuántos de nosotros tendríamos que arrodillarnos, que desprogramarnos y decirle con sencillez, Señor, yo soy un pecador, he cometido el mal, aléjate de mí, porque soy un pecador? Pedro nos invita en primer lugar a reconocer lo grande que es Jesús, arrodillándonos, haciendo a un lado nuestro ego, nuestra autosuficiencia, nuestra prepotencia, y luego darnos cuenta que la clave está en reconocer a Jesús. No basta con que Jesús se haya subido a la barca de Pedro, no basta con que Pedro haya obedecido, no basta con esto, no basta con que Pedro haya tirado las redes. El punto culminante es la actitud de Pedro. La actitud de Pedro. Me reconozco pecador, aléjate de mí. Ya no le hice maestro, ahora le hice Señor Kyrios, que soy un hombre pecador. Y viene aquí y comienza un cambio en la historia de vida de Pedro, en el corazón de Pedro, en la mentalidad de Pedro. Versículo 10. Lo mismo dice que aconteció de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué temer a lo que Dios hace, a lo que Dios propone? ¿Por qué tenemos temor a esa llamada, a esa invitación, ir a un retiro, a una experiencia vocacional, el perdonar, el servir? ¿Por qué tenemos temor? El cambio, no solamente el cambio de vida en Pedro, como también en ti, no solamente Jesús cambia la vida de Pedro, Jesús cambia la dirección de Pedro. El sentido de existencia de Pedro lo cambia Jesús. De ahora en adelante serás pescador de hombres. De ahora en adelante tu vida cambia. ¿Quién cambió la vida de Pedro? Fue Jesús. Fue Jesús. Le da un vuelco tremendo a la existencia de Pedro. Le cambia realmente de pescador de peces a pescador de hombres. De ahora en adelante Pedro está llamado a algo muy hermoso, a sacar hombres de la muerte, hombres del mar, del mal. Porque el mar, insisto, era signo de muerte, estaba relacionado con la muerte, con la destrucción. Y Jesús le dice, de ahora en adelante serás pescador de hombres. O sea, vas a seguir pescando, vas a seguir vas a salvar hombres del mal, de la muerte. De ahí los vas a ir a pescar. Ese es el sentido de la obediencia de la palabra de Dios. Ir al mar de la sociedad, ir al mar de la familia y pescar. Pescar. No es ahogar, no es condenar, es pescar. Todo comenzó con esta frase. En tu palabra echaré las redes. En tu palabra. Pienso que cada uno de nosotros deberíamos también repetir esta frase. En tu palabra, Señor, echaré las redes. En tu palabra voy a perdonar. En tu palabra voy a servir. En tu palabra voy a dar un mejor testimonio. En tu palabra voy a hacer lo que me estás invitando a hacer. En tu palabra, como Pedro, echaré las redes. ¿Qué significó para Pedro echar las redes? Significó reconocer que con Cristo se puede todo.
con Cristo todo, sin Cristo nada. Y eso es lo que hace Pedro. Y eso es lo que nos invita Pedro hoy. Pedro es el modelo a imitar en la obediencia a la palabra, en la obediencia. Podrás tener tú mucha experiencia, podrás ser una persona muy acuciosa, muy lectora de libros, de Biblia, de todo lo demás, pero si no aprendes a obedecer la palabra, de nada sirve. De nada sirve. De nada sirve. En tu palabra echaré las redes. Si tú lo mandas, dirán otras versiones, lo haré. Si tú lo mandas, echaré las redes. Pues yo creo que cada uno de nosotros necesitamos un poco pensar a ejemplo de Pedro, ¿cómo estoy yo? He dejado que Jesús se suba a la barca de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia. ¡Qué bien! Muy bien, pero no basta con eso, porque ahora tengo que aprender a obedecer. Y el Señor me dice, lleva la barca mar adentro. Por lo tanto, ir mar adentro implica renunciar a mis seguridades, caminar en obediencia. Me lleva porque Él sabe hacia dónde me lleva, hacia dónde lleva el matrimonio, hacia dónde lleva nuestra familia. Y luego dirá, tira las redes, aprende a creer en mí, aprende a creerme, aprende a confiar en mí. Atrévete a confiar en mi palabra, atrévete a asumir esta palabra como verdad. Pedro tira las redes se llenan de peces, llámalos de las otras barcas, comparte. Aquí hay un simbolismo también eclesiológico muy lindo, y la reacción de Pedro, ¿no? Que dobla rodillas, se hinca ante Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. O sea, toda esta secuela del capítulo 5 de Lucas, del versículo al 1 al 11, podríamos reflexionarla cada momento, ¿no? Pensar un poco en este Pedro, en el resto de los discípulos, pero al final, ¿no? De ahora en adelante serás pescador de hombres. No fue una simple pesca milagrosa. No nos quedemos con la pesca milagrosa. No. Quedémonos con el final también. El final donde hay una misión, hay una vocación, donde Pedro y el resto descubren que el Señor los está llamando a algo diferente, a algo que están acostumbrados a hacer, pero ahora lo van a tener que hacer de manera diferente, a pescar, pero a seres humanos, a pescar a hombres, a mujeres, para el reino del Señor. De ahora en adelante serás pescador de hombres. ¿Has tomado tu conciencia de esto? De que el Señor a ti te llama también a ser pescador de hombres, a evangelizar, a compartir tu fe con los demás. ¿Cómo empezó todo esto? Empezó con un simple gesto. Jesús se sube a la barca. Ahí comenzó. Ahí comenzó el gesto. Jesús se sube a la barca. ¿Cuándo va a comenzar a cambiar tu vida, tu matrimonio, tu familia? Cuando también tú y yo dejemos que el Señor se suba a nuestra vida. Se suba a la barca de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Cuando el Señor se sube, no simplemente va a hablar. Dejó de hablarle a la multitud y luego se dirigió a Pedro. En el camino de la fe vamos entendiendo esto. Va a haber una palabra para todos, pero de pronto va a haber una palabra para ti. Para ti. Para nadie más. Deja de pensar en tu suegra, deja de pensar en tu cónyuge, en tus hijos, en el hermano fulano, en el sacerdote sutano. No, esta palabra es para ti. Para ti. Para ti. Y cuando Jesús le habla a Pedro, Pedro reacciona y Pedro comienza con un gesto de obediencia. Ojalá que lo que hoy he compartido te instruya, te inspire, te anime. Que el Señor te bendiga. Sigamos adelante. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.